Vamos, hermanos, por favor, al libro de Esther, a Esther, capítulo 4, vamos allá. Y yo decía que esta es una historia fascinante, ¿verdad? No se sabe el autor del libro de Esther, ni menciona el nombre de Dios. Pero, hermanos, este libro, ustedes pueden ir a Salmos, después Job, hacia atrás, y entonces van a encontrar el libro de Esther. Salmos en el medio de la Biblia, Job hacia atrás y después encuentran a Esther. Pero a pesar de que no se menciona el nombre de Dios y no se sabe el autor, hermanos, es muy obvio que la providencia de Dios, el control de Dios es latente, es una realidad. Dios está obrando directamente en todo lo que pasa en este libro, en todo lo que pasa allí. Y alguien dijo que de este libro, alguien dijo, ningún incrédulo pudo haberlo escrito. Y ningún creyente puede leer este libro sin que su fe sea fortalecida como consecuencia. Y el deseo, ¿verdad? Mi deseo es animarles. Ese es el deseo de animarles en este tiempo de la palabra. Vamos a ver un resumen rápido del libro de Esther. Bueno, lo primero es que el rey Asuero, en la primera parte, era el cabeza de 127 provincias. Y entonces él decide tener una larga fiesta en Susa, la capital del reino, con muchísima gente importante. ¿Para qué? Bueno, para él mostrar la grandeza de su reino. Y entonces le envía a buscar a su reina Vasti para mostrar su belleza. ¿Verdad? Era una persona un poquito orgullosa. ¿Qué ustedes opinan? Entonces, ella, la reina Vasti, se niega, ¿verdad? Ella se niega a ir delante del rey y por esa razón, el rey Asuero la destituye. La joven Esther, judía, criada bajo los principios de la palabra de Dios por su tío Mardoqueo, ¿verdad? Es elegida como la nueva reina entre 400 jóvenes. Eso no lo dice la Biblia, lo dice un historiador. Y es elegida como la nueva reina. Y dice el texto, por su hermosa figura, muy posiblemente, y su buen parecer. Dice el capítulo 2, versículo 7, la parte B. Pero también la gracia de Dios en ella y por su carácter piadoso. Amén. Miren, Dios dirige todo para que Esther llegue al palacio. Y entonces vemos que Amán, otro personaje, es el ministro del rey Asuero, el primer ministro. Y miren en el capítulo 3, versículo 5, miren, vayan allá por favor. Capítulo 3, versículo 5, nos dice que él se llenaba de ira muy fácil porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Capítulo 3, versículo 5. Él se llenaba de ira y a veces nos pasa, hermanos, que cuando otros no responden como queremos, también nosotros nos llenamos de ira. Y dice la de Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, eso es pecado. Estamos respondiendo al pecado de otros con más pecado. Amán decide denunciar a los judíos como rebeldes ante el rey Asuero. Miren el capítulo 3, versículo 8. Y le pide que los destruya, le pide al rey. Y le pide que los destruya. Y entonces el rey Asuero lo apoya y da la orden. En el capítulo 3, versículo 13, le confiere a Amán que él haga lo que quiera. Y entonces la orden en el capítulo 3, versículo 13 es destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Y aquí viene la tragedia, hermanos. Aquí empezamos a ver las dificultades. Todos los judíos tienen una condena de muerte.
Y dice al final que el rey Amán, en este versículo, más adelante, que ellos se sentaron, Amán y el rey, a beber como si nada hubiera pasado. Pero dice que la ciudad de Susa, ¿cómo estaba? Estaba conmovida. La ciudad de Susa, llena de gente incrédulo, estaba conmovida por la orden de muerte, de exterminio a todos los judíos. Vamos a Esther 4:14, por favor. Y continuando con este resumen de la primera parte, Mardoqueo le dice a Esther, y este es el versículo clave de todo el libro. Miren cómo Mardoqueo le dice, Esther 4:14. Vamos a leerlo todo, por favor. 1, 2 y 3. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Gracias, hermano. Muy bien, miren qué interesante. Dice el respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué pasaba aquí? Miren, Mardoqueo entendía claramente la providencia de Dios en medio de las tragedias, de las dificultades. ¿Qué es la providencia? La guía, protección y el cuidado de Dios para su pueblo. Confiando en Dios en tus dificultades y tragedias. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos pasado por dificultades y tragedias, o estamos pasando, o vamos a pasar. Miren, en un mundo maldito por el pecado, frecuentemente vamos a experimentar tragedias. Un esposo golpeó a una mamá joven recientemente y a su hijo que llevaba en brazos. Y esta madre cuenta la angustia e intranquilidad que vive, porque ella está viviendo por el acoso de este hombre en su vida. Por igual, una joven mamá creyente fue violada en un carro público por unos desalmados hace unos años atrás. Y esto trajo angustia y depresión al corazón de esta joven mamá y de su familia. Hermanos, esa es la realidad de la vida. En un mundo maldito por el pecado, esa es la realidad de la vida. Vamos a pasar por dificultades. Vamos a experimentar tragedias. Y tú y yo tendemos a dudar de Dios cuando las circunstancias son contrarias o adversas. Esa es la realidad. Olvidamos que el Señor está controlando. Somos incrédulos a ese control y olvidamos su providencia. Olvidamos que Él está obrando en cada detalle de nuestras circunstancias. Y miren, Dios está usando tus circunstancias y las mías, ¿verdad?, como una muestra de su poder. Él usa tus dudas, usa tus quejas para que tú y yo veamos lo lejos que estamos de confiar en Él como Él demanda. Y esta historia en el libro de Esther nos dice qué debemos hacer en medio de las desgracias. Esta historia nos dice cómo debemos obrar en medio de las dificultades. Y veremos que Dios siempre va a mostrar su obra providencial para beneficio de su gente. Y hermanos, eso trae esperanza. Amén. Eso trae esperanza. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver que en tu sufrimiento y tragedias tú debes confiar en Dios. ¿Cómo? Orando, como una muestra de que tú vives bajo la providencia y el control de Dios. Primeramente vamos a ver que en tu sufrimiento y en las tragedias de la vida tú debes confiar en Dios orando como una muestra de que vives bajo la providencia y el control de Dios. Miren el capítulo 3, versículo 13, ya dijimos, vamos allá. Ya vimos que Amán convenció al rey Asuero para matar y exterminar a todos los judíos.
¿Cómo estaba el corazón de Mardoqueo y de los judíos al saber de esa condena de muerte? ¿Cómo estaba? Una muerte segura que venía, porque era una orden real. Bueno, quizás igual como estaría tu corazón y el mío en una situación como esa. Vamos a ver. Dice el capítulo 4, versículo 1, nos describe lo que estaba pasando en el corazón de Mardoqueo, el tío de Esther, ¿verdad? Uno de los protagonistas de esta historia, un hombre piadoso de carácter, y fue quien crió a esta joven llena de carácter y de piedad. Vamos a ver, dice que en este capítulo 4, versículo 1, que al enterarse Mardoqueo de que ellos estaban condenados a muerte, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando grande y amargo dolor. Y dice el capítulo 4, versículo 3, miren la parte B del capítulo 4, versículo 3, dice también que los judíos de las 127 provincias del imperio, al enterarse, tenían que, dice, gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Y dice que muchos dormían en camas de cilicio y de ceniza. Hermano, la reina Esther no sabía lo que estaba pasando allá en el palacio. Y en el capítulo 4, versículo 8, vemos que Mardoqueo le envía una copia del decreto. Y en el decreto estaba la orden de matar a todos los judíos del imperio. Y él le pide, ¿verdad?, a su hija de crianza que interceda ante el rey por todos los judíos. Sigan todos los detalles de esta historia, hermano. Es importante seguir en la palabra todos los detalles para poder entender lo que estaba pasando. Miren el capítulo 4, versículo 11. Vamos allá. Allí Esther le explica que había una situación de riesgo. Dice que si el rey no la llamaba, ella no podía entrar a verlo. ¿Por qué? Porque si lo hacía, ella podía estar condenada a la muerte. Eran las reglas, eran las leyes. Ella tenía ya 30 días que ella no veía al rey. Y entonces ya había una situación de riesgo. Dice el versículo 13 que Mardoqueo le dice a ella, mira, no pienses que tú puedes escapar porque tú estés en el palacio. No pienses que te puedes librar de la muerte porque tú estés en el palacio real. Él le decía, una orden real es una orden. Y miren el versículo 16. Esther le pide a Mardoqueo que como su vida estaba en juego, que reuniera a todos los judíos de Susa. ¿Y qué le dice? Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches. Ella también iba a ayunar con sus doncellas antes de entrar a ver al rey. Y dice ella al final, y si perezco, que perezca. Hermano, ella estaba decidida, ¿verdad?, a depender del Señor. No importaba las consecuencias. En medio de tu sufrimiento, tú tienes que confiar en Dios, orando como muestra de que vives bajo la providencia y el control de Dios. Hermanos, ¿cómo guardaban luto? ¿Cómo mostraban dolor en la cultura hebrea? ¿Cómo los judíos mostraban ese dolor cuando había una tragedia, una dificultad en sus vidas? Bueno, ellos vestían o dormían en cilicio, dice la Biblia, dice el texto. ¿Qué es cilicio? El cilicio es una ropa de saco ancha, una ropa de saco, y en algunas situaciones también era de piel, que mostraba lamento y humillación. Por ahí hay rondando en el mundo evangélico unas ideas como que cilicio es otra cosa, pero cilicio realmente era una vestimenta, era una ropa que ellos hacían con saco o con piel. Y era una forma de ellos demostrar lamento, humillación. Ceniza era señal de dolor. Ella se cubría la cabeza con ceniza. En este caso la podían colocar en la cama. Y era una figura de insignificancia, de deshonra, de sufrimiento, de lamento.
Hermanos, ellos no eran como nosotros, esa cultura. Nosotros vestimos de negro, ¿verdad? Cuando hay una muerte, cuando hay luto. En algunos lugares aquí en República Dominicana pasa un tiempo después del entierro y la gente llega de visita por primera vez a dar el pésame, como decimos, y a veces las casas se transforman. La gente estaba, las personas, los familiares de la persona muerta, están normal en sus casas, ¿verdad? Cocinando, limpiando, y cuando llega visita, llega una atmósfera emocional y todo el mundo empieza a llorar y a gritar, porque eso es parte de nuestra cultura emocional, es parte. Pero los judíos lo mostraban de otra manera. Ellos vestían con cilicio y ellos tenían ceniza en la cama y en la cabeza. Hermanos, en medio del sufrimiento, Mardoqueo y los judíos también ayunaban junto con la reina Esther. ¿Y qué es el ayuno? Bueno, el ayuno bíblico es abstenerse de alimentos, ¿verdad? Un creyente deja de comer, pero voluntariamente. ¿Para qué? Para dedicarse a disciplinas espirituales. Es decir, tú dejas de comer para. Hay un propósito en dejar de comer. No es que el dejar de comer va a mover el corazón de Dios. ¿Se entiende? Bíblicamente es dejar de comer para orar, que es lo que va a mover el corazón de Dios. Amén. A veces decimos, déjame yo hacer, alguien me decía una vez, vamos a hacer un ayunito para el domingo en la mañana. Y yo como que no entendía, había que explicarle que si tú vienes el domingo en la mañana a escuchar la palabra, tú no puedes enfocarte en orar, ¿verdad? Tú tienes que escuchar la palabra o la escuela dominical. Eso no es un ayunito, ¿eso qué es lo que es? Eso es dejar de comer. O tú no puedes decir que tú estás ayunando cuando tú vas al trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo tú tienes que concentrarte en trabajo. No hay forma de concentrarse en disciplinas espirituales. Entonces, eso de ayunar en el trabajo, eso no es ayuno, eso es dejar de comer. Pero la disciplina espiritual del ayuno en la palabra es dejar de comer para propósitos espirituales. El ayuno bíblico es para dedicarte a disciplinas espirituales. Hermanos, ¿estás tú dependiendo del Señor en oración día a día? Los judíos practicaron el ayuno ante una situación muy difícil de vida o muerte. ¿Tienes tú el hábito cuando vienen las dificultades y tragedias de la vida de involucrarte a depender del Señor más profundamente a través de la oración? Ante una situación muy difícil de vida o muerte, los judíos se involucraron en la oración y en el ayuno. En tu sufrimiento y tus tragedias, tú tienes que confiar en Dios, orando como muestra de que tú vives bajo la providencia y el control de Dios. Miren, en segundo lugar, vamos a ver que en tu sufrimiento y en tus tragedias, estoy hablando en segunda persona, pero esto aplica claramente a mí. ¿Estamos claros? En tu sufrimiento, en tus tragedias, tú debes confiar que Dios va a intervenir como muestra de que tú vives bajo la providencia y el control de Dios. Tú vas a confiar de que el Señor va a intervenir en su manera, no la mía, en su manera, como una muestra de que tú vives bajo la providencia y el control del Señor. Vamos a ver el versículo 4, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Hermanos, ¿verdad que tú y yo en medio de las dificultades perdemos la esperanza? A mí me pasa y pierdo el enfoque. Y a veces el Señor me lo recuerda con alguien. O viene a mi mente un versículo de la palabra. Perdemos el enfoque. Pero aquí vemos a Mardoqueo en este texto, en este versículo 14. Él conocía muy bien la providencia de Dios. La guía, la protección y el cuidado de Dios para su pueblo. Él sabía
que alivio iba a venir de alguna parte, de parte de Dios ante esta condena de muerte. Él estaba confiando en Dios y lleno de esperanza. Y al final, en la conclusión, vamos a ver qué era lo que lo motivaba a él a tener esta confianza. Hermanos, ¿de qué forma vino liberación y respiro de parte de Dios? Como consecuencia de las oraciones de los judíos. Miren el capítulo 5, vamos allá por favor. Capítulo 5, dice que Esther entró a ver al rey. Después que ellos habían pasado tiempo de oración y tiempo de ayuno. Esther entró a ver al rey. Y miren, seguro que Esther entró con mucho miedo, ¿verdad? Según las leyes del imperio, ella podía perder su vida sin ser llamada por el rey. Es posible que ella estaba llena, temerosa. Capítulo 5, versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Ante los ojos de quién? Del rey Asuero. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Esa era la muestra de aprobación de parte de él. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Hermanos, Esther obtuvo gracia de parte del rey. Ella obtuvo gracia de parte del rey después de un mes sin él llamarla. ¿Y eso es fruto de qué? De las oraciones de ella, de Mardoqueo y de todos los judíos del reino. Eso solo viene de Dios, amén. Hermanos, miren el capítulo 5, versículo 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Hermanos, el corazón del rey, Dios lo movió a favor de Esther. Esther invitó entonces al rey Amán a un banquete ese día. Y dice el capítulo 5, versículo 5, dice allí, sigan ahí en el texto, que el rey tenía prisa para ir al banquete. El rey preguntó de nuevo por la petición de Esther. Y el versículo 8 le pide que venga a otro banquete. Esther le pide, vengan a otro banquete junto con Amán para hacerle la petición. Miren en capítulo 5, los versículos del 9 al 14. Versículo 9, al salir Amán, vio a Mardoqueo y se llenó de ira. Hermano, aquí de nuevo odio y venganza. Versículo 12. Y añadió a Amán también la reina Esther. Oigan, Amán hablando, quien planificó toda esta trama malvada de matar a los judíos. También la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, dice él. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Hermano, cuánta soberbia y orgullo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 13. Pero todo esto, dice Amán, todas estas relaciones de nada me sirven cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ahí está ese odio en el corazón de él. Dice el versículo 14, y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos que estaban presentes, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Hermanos, estamos mirando aquí cómo Esther encontró primeramente el favor y la gracia ante el rey, fruto de las oraciones. En medio de tu sufrimiento y tus tragedias, tú debes orar y confiar en la intervención de Dios. Vamos a ver, hermanos, de qué otra forma vino liberación y respiro de parte de Dios como consecuencia de las oraciones de los judíos. Dice Esther capítulo 6, vamos allá, capítulo 6, versículos 1 al 3. Miren este acto de la providencia de Dios. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Hermanos, se le fue el sueño al rey. La Biblia dice que el corazón del rey, el Señor lo inclina a lo que él quiere.
Dios hizo que el rey no tuviera sueño. Esa es la realidad. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Y aquí está Dios obrando de acuerdo a sus planes. Allí mencionó que Mardoqueo había denunciado a los 12 eunucos que intentaron matar al rey. Versículo 3, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Él preguntó. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. La situación aquí fue que Mardoqueo, por ser un hombre de carácter, al escuchar de una trama para matar al rey por 12 eunucos, 2 servidores del rey, ¿qué hizo? Él no se quedó callado. Él no dijo, yo no me voy a meter en eso no es mi problema. Como hombre de carácter, ¿qué hizo? Él fue a donde las autoridades. Y ahora el rey de buena primera se entera de que a él no se le dio, eso quedó escrito y no se le hizo nada a favor de él. Este capítulo 6, versículo 6 dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Le pregunta el rey Asuero a Amán. Y dijo Amán en su corazón, ¿verdad? Él pensando, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y aquí de nuevo vemos el típico pavo real. Dice el versículo 7, y respondió Amán al rey. Y aquí él empezó a pedir por su boca a Amán. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona que estaba puesta en la cabeza del rey. Y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón. Y después la historia dice que lo paseen por la plaza para una forma de honrarlo. Entonces, el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho. Sorpresa, mis hermanos. Y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que tú has dicho. Y hermanos, aquí empiezan a cambiar las circunstancias. Aquí empiezan a cambiar las cosas. El poderoso ministro, primer ministro Amán, tiene que honrar a Mardoqueo. Miren el versículo 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa. ¿Y cómo estaba Amán? Apesadumbrado y cubierta su cabeza. Hermanos, Dios resiste a los soberbios de nuevo y da gracia a los humildes. Entonces vimos que Esther encontró el favor del rey, ¿verdad? Mardoqueo ahora es honrado públicamente, fruto de las oraciones de su pueblo. Hermano, en medio de tu dolor, de tu sufrimiento, de tus tragedias, tú tienes que confiar en Dios orando, ¿verdad? Confiar en que el Señor va a intervenir en medio de las circunstancias de la vida. A ver, hermano, ¿cuál fue la tercera forma como vino liberación y respiro de parte de Dios como consecuencia de las oraciones de los judíos? ¿Cuál fue la tercera forma? Capítulo 7, vamos allá, el versículo 1. Vamos al capítulo 7, versículo 1. Y dice allí, que Amán y el rey fueron a la tercera reunión. Era el segundo banquete por 2 días de la reina Esther. Hasta este punto, hermanos, Esther no había revelado su nacionalidad. Nadie sabía que ella era judía, ¿verdad? Y esto fue una sugerencia de su papá de crianza, de Mardoqueo. No sabemos por qué, pero ella, como una joven de carácter, ¿qué hizo? Se sometió. Incluso estando en el palacio, se sometió a la sugerencia de su papá de crianza. Esther entonces intercede por su pueblo. Miren el capítulo 7, versículo 4. Dice ella, delante de Amán y del rey Asuero, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo,
para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, dice ella, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Versículo 6, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Miren el versículo 7. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y el versículo 9 dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Hermano, y vemos a este rey que tomaba decisiones en medio de la ira, sin pensarlo, pero era parte de lo que el Señor estaba usando, ¿verdad? Para su plan perfecto. Versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Esther encontró gracia en el rey, repetimos, Amán honra a Mardoqueo públicamente, Esther revela la trama de Amán y ahora vemos cómo Amán es ahorcado. ¿Fruto de qué? De las oraciones de los judíos. Hermanos, en medio de tu sufrimiento y de tus tragedias, tú tienes que orar y confiar que Dios va a intervenir. ¿De qué otra forma vino liberación y respiro de parte de Dios como consecuencia de las oraciones de los judíos? Capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Vemos allí, el versículo 1 dice que Mardoqueo se convirtió en el primer ministro. Y Esther 8:3 dice que volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Y el versículo 8 dice, escribid pues, dice el rey, vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Lo que el rey estaba diciendo, hagan lo que ustedes quieran, tomen la decisión. ¿Qué hizo Mardoqueo? Bueno, Mardoqueo redactó una orden y el capítulo 8, el versículo 11 nos dice cuál fue esa orden. Que el rey daba facultad, viene en el versículo 11 del capítulo 8, a los judíos que estaban en todas las ciudades para que reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. ¿Cuál fue la orden? Que ellos se podían defender, que ellos tenían la capacidad de defenderse porque la condena de muerte no podía ser revocada, no podía echarse hacia atrás. Entonces, vimos la vez anterior, en el capítulo 3, vimos anteriormente, el versículo 15, que la ciudad de Susa, ¿se recuerdan? Al escuchar el decreto de matar a los judíos, ellos se sensibilizaron, se sorprendieron. Y ahora vemos cómo ellos se alegran, cómo están alegres por esta nueva orden. Y los judíos, versículo 16, se tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de ellos, de entre los pueblos de la tierra, se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Hermanos, el Señor permitió que los judíos pudiesen defenderse. En medio de tu sufrimiento y tus tragedias, tú tienes que orar y tú tienes que confiar en la intervención de Dios. Hermano, y ya para finalizar, ¿de qué otra forma? La última forma
vino liberación y respiro de parte de Dios por las oraciones de los judíos. Ya el capítulo 9 dice que los judíos acabaron con sus enemigos. Los judíos acabaron con sus enemigos. Capítulo 9, versículo 1, la última parte. Dice así: el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. El temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Hermanos, tú y yo tendemos a dudar de Dios cuando las circunstancias son contrarias o son adversas. Somos incrédulos al control de Dios cuando todo se torna difícil. Y miren, Dios está guiando y dirigiendo el curso de los eventos de tu vida para completar o realizar su propósito en ti. Esa es la doctrina de la providencia de Dios. Y miren, los judíos todavía hoy celebran la fiesta de Purim. Todavía hoy ellos celebran esta fiesta para recordar esta liberación de parte de Dios. Hermanos, esta historia tiene dos lecciones espirituales que tú y yo debemos discernir para nuestra vida cristiana. Y es una realidad, ¿verdad?, para este presente 2014. Lo primero es que Mardoqueo, la primera lección, Mardoqueo estaba seguro cuando supo de la condena de muerte de los judíos. Él estaba seguro que alivio y liberación vendría de alguna parte. Hermanos, su confianza en la providencia y control de Dios fue resultado de su meditación diaria en las Escrituras. Él no solamente leía, él meditaba día y noche. Y eso fue lo que lo preparó. Fue eso lo que lo preparó para estar confiado en los momentos de tragedia. Y viene la pregunta de aplicación. ¿Estás tú meditando diariamente en las Escrituras día y noche para afrontar con gozo y confianza las dificultades en tu vida? Para que tú puedas andar en el Espíritu y de esa forma poder responder bíblicamente a todas las circunstancias que vienen. Mi hermano, mi hermana, ¿qué circunstancia adversa estás tú viviendo? ¿Es una separación? ¿Es la muerte de un ser querido? ¿Es la falta de dinero? ¿Es una relación rota? ¿Es maltrato por alguien a ti? ¿Es un temor que te domina? ¿Es soledad o quizás ira descontrolada? ¿Rencor? ¿Luchas quizás con un pecado que te controla, que te domina? ¿Rebeldía? Quizás otros son injustos contigo. ¿Problemas de trabajo, problemas de tu familia? ¿Irrespeto? ¿Una enfermedad? Realmente esta primera lección es importantísima. Tenemos que meditar diario en la Escritura para cuando vengan estos tiempos difíciles o si estamos viviendo dificultades. Y la segunda lección, así como el Señor cuidó de su gente en los tiempos de Esther, así Él cuida de su gente hoy en día. Amén. Así como Él cuidó providencialmente del pueblo de Israel, así Él providencialmente cuida a los creyentes hoy en día, aunque parezca contrario. Quizás tú estés esperando otras cosas, pero el Señor sabe lo que es mejor para ti y para mí. Tú debes confiar en que Dios va a suplir para tus necesidades. Y como resultado debes alabar a Dios por su cuidado. Y tú debes vivir de tal manera que muestres gratitud a Dios en tu andar diario. Mi hermano, mi hermana, en tu sufrimiento y tragedias, tú tienes que confiar en Dios orando y tú tienes que confiar en la intervención de Dios
como muestra de que tú vives bajo la providencia de Dios, bajo ese control soberano, confiando en Dios, en tus dificultades y en tus tragedias. Vamos a orar, oremos, todos con los ojos cerrados y cabezas inclinadas, ojos cerrados y cabezas inclinadas. Vamos a ver, tal vez tú estás aquí y tú digas, ojos cerrados y cabezas inclinadas, por favor, tú digas, yo soy creyente, yo no soy creyente. Yo no he nacido de nuevo y yo quiero que me ayuden a comenzar una relación con Cristo, que me capacite para responder bien en las dificultades y tragedias de la vida. Yo no soy creyente, hermano Orestes. Yo quiero comenzar una relación con Cristo, que me dé la capacidad para yo responder bien en medio de las dificultades y tragedias de la vida. Hay alguien así que dice, yo necesito ayuda en este aspecto. Oren por mí. Yo quiero que alguien me guíe con las escrituras. ¿Hay alguien? Yo no soy creyente, por favor, guíenme. ¿Hay alguien? Muy bien. Vamos a orar. Señor, en medio de las dificultades y sufrimientos y tragedias, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, orando más, que acudamos al trono de tu gracia para alcanzar socorro, que podamos obtener alivio, que podamos obtener consuelo, esperanza, y que en medio del dolor podamos orar más, que también podamos confiar que tú estás obrando en las dificultades, que podamos mostrar esa confianza a través de tiempos de meditación en tu palabra, que podamos ir a las Escrituras y que ellas sean el medio que nos transformen día a día, meditando en ellas, para poder ser como Cristo y para poder tener reacciones bíblicas en medio del dolor y el sufrimiento. Padre, perdónanos por nuestra ira, por nuestros malestares, por nuestra falta de pasión por Cristo cuando estamos en medio de las tragedias. Y ayúdanos, Señor, a responder bíblicamente. Señor, y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga.